El sermón de hoy está basado en Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 17, hasta el capítulo 6, versículo 2. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozar al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo, se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Esta es la palabra de Dios. Oremos y pidamos a Dios dirección. Dios, te pido que nos dirijas mientras exploramos este texto y que nos enseñes a darte honor cuando le damos honor a los que tú quieres y cuando el pecado es expuesto. Que tu nombre sea honrado también a través de esta palabra hoy. En Cristo Jesús. Amén. Honor a quien honor merece. ¿Has escuchado esta frase? Lance Armstrong fue ganador del Tour de Francia 7 veces consecutivas entre el año 1999 y 2005. Esta es la competencia de ciclismo más importante del mundo. Pero en el año 2012 se le acusó de dopaje a Armstrong, lo cual fue confirmado y confesado por él mismo. Por esta razón, la Unión Internacional de Ciclismo le deshonró al quitarle todos los títulos que había conseguido a partir de 1998. En este caso se hizo justicia, pero hay muchos atletas que no son descubiertos haciendo trampa y muchos que pierden medallas y títulos de manera injusta. ¿Crees que eso es justo? ¿Que reciban honor los que hacen trampa? Además, ¿crees que es justo que los que se esfuerzan y trabajan para conseguir sus títulos y medallas sean deshonrados? Claro que no. Pero esta clase de deshonra pasa en las empresas, en los deportes, en las escuelas, en las familias e incluso en la iglesia. En nuestro texto, Primera de Timoteo, veremos que la iglesia debe buscar la honra de Dios por medio de la honra de sus ancianos. Y en toda circunstancia de nuestras vidas debemos traer honor a Dios cuando honramos a las personas. Pablo se dirige a Timoteo para encomendarle que predique la sana doctrina y pastoree la iglesia de Dios en esta carta de Primera de Timoteo. Los pastores deben ser ordenados con cautela y sabiduría, mientras que la motivación de perseguir este tipo de honor para los siervos de Dios es la honra de Dios. La idea principal de nuestro texto es que la honra de Dios es la honra de sus siervos y la deshonra de los que le desobedecen. Otra vez, el texto nos enseña que la honra de Dios es la honra de sus siervos y la deshonra de los que le desobedecen. Y nuestro texto nos va a responder con 3 razones. En primer lugar, porque los que predican y enseñan reciben doble honor. Eso está en los versículos 17 al 19. En segundo lugar, porque los que pecan serán expuestos
y avergonzados. Versículos 20 al 25. Luego, en tercer lugar, porque los que sirven lo hacen para honrar a Dios. Capítulo 6, versículos 1 y 2. Cuando la iglesia busca el honor de Dios, persigue de forma activa la honra de sus pastores. Vea la primera razón para honrar a los ancianos. Dice el texto, porque predican y enseñan la palabra de Dios. No solo reciben honor, ellos reciben doble honor porque lo que enseñan y lo que predican es la misma palabra de Dios. Enseñan acerca de Dios, quién es Dios. Y la motivación para honrar a los ancianos, para darles doble honor, como dice el texto, es la honra de Dios. Los ancianos en la iglesia deben ser tenidos por dignos de doble honor porque la obra que realizan es la obra de Dios. Dios es honrado a través de la honra que los ancianos reciben porque ellos son siervos de Dios. La obra de los ancianos en la iglesia, de acuerdo con este texto, es la de dirigir, predicar y enseñar. El verso 17 dice que hay ancianos que solo dirigen y hay otros que además de su labor de liderazgo también predican y enseñan. La obra de liderazgo entonces es la de cualquier grupo de personas. No, es la obra de los ancianos es la de liderar al pueblo de Dios. Y por eso es de doble honor. Por eso es que la honra de los ancianos es la honra de Dios. Honrar al siervo de Dios es honrar a Dios mismo. La predicación y la enseñanza no es la predicación y la enseñanza de cualquier contenido que es bueno para enseñarnos cómo vivir en esta vida. Sin embargo, la enseñanza de los ancianos va más allá. Ellos enseñan vida eterna, transformación y salvación. Por eso los ancianos deben ser doblemente honrados. Honrar a los ancianos, que es lo que hoy entendemos como pastores, no es solamente expresar agradecimiento verbal por la labor que desempeñan, también es proveer para las necesidades económicas que los ancianos tienen, porque ellos dedican sus vidas a pastorear las ovejas del rebaño de Dios. Sería inconsecuente poner a trabajar a un buey y no alimentarlo. Esa es la imagen que tenemos en el texto, refiriéndose a Deuteronomio capítulo 25. Y en la misma manera, nos dice Pablo, nosotros debemos recompensar la obra fiel del obrero que es digno de su salario. Es una honra para el anciano y una honra delante de Dios. El mandato es que sean tenidos por dignos de doble honor. Los ancianos son llamados en este texto, a un alto estándar de comportamiento. Por esa misma razón, no se pueden aceptar acusaciones contra ellos a menos que haya múltiples testigos. El texto dice 2 o 3 testigos que verifiquen dicha acusación. De esa manera se puede afectar la honra del anciano y de Dios sin tener ningún fundamento. Hemos escuchado esa frase, honor a quien honor merece. Y eso es lo que Pablo quiere que la iglesia haga con sus líderes. No solamente porque ellos merecen el cuidado de la congregación y el reconocimiento de su obra espiritual, sino porque la motivación es la honra de Dios mismo. El versículo 21 nos dice que es la honra de Dios. Recuerdo cuando trabajaba en la construcción y los fines de semana me dedicaba a servir en la iglesia. Tenía el honor de dedicar mi tiempo para enseñar la Biblia y lo disfrutaba mucho. Sin embargo, mientras más me involucraba en mi carrera profesional, menos tiempo tenía para preparar mis predicaciones o clases de Biblia. Hasta que llegó una temporada en la que no tenía más tiempo para enseñar, para prepararme. Y cuando trabajaba pensaba, ¿cómo sería mi vida si yo pudiera dedicarme completamente a la enseñanza y la predicación y el liderazgo? Y ese fuera la fuente de mi sustento. Era un sueño para mí. Hoy, hace 8 años, tomé la decisión de cambiar drásticamente mi carrera de ingeniería civil para construir en el reino de Dios y dedicarme a la predicación y a la enseñanza. Y ha sido uno de los honores más grandes que Dios me ha permitido experimentar. Y estoy muy agradecido de disfrutar
semejante privilegio. No todos son llamados a tener esta posición y este ministerio. Pero es que no se trata de quién es llamado en el texto, sino de aquel que nos llama. El honor no es debido a que merecemos algún trato especial por servir a la iglesia, sino que el reconocimiento de nuestro servicio es el honor de aquel que nos llama. No se trata de mí, se trata de Dios. Los pastores o ancianos no son superiores a los miembros de la iglesia, pero el honor de su llamado como siervos de Dios y de su pueblo es la honra del Dios al que servimos. La segunda razón en el versículo 20 al 25 es que debemos honrar a Dios porque los que pecan serán expuestos y avergonzados. Honramos a los que merecen honra, pero también exponemos el pecado. Hay dos aspectos a considerar cuando un anciano cae en pecado. Lo primero es que el anciano debe ser reprendido públicamente porque su rol es público. Y lo segundo es que el pecado oculto será revelado tarde o temprano. Los ancianos son un modelo en su buen ejemplo, pero también en la disciplina que reciben si eso es necesario. Los que fallan pueden ser expuestos públicamente para que la congregación, dice el texto, tenga temor de Dios y esto sirva de ejemplo para que anden en santidad. Timoteo es exhortado a no mostrar favoritismo con ningún anciano porque es fácil caer en ese patrón, especialmente si el anciano ha servido por mucho tiempo y es mi amigo. Pero la honra de Dios no se puede poner en riesgo por nuestras amistades personales. Por esa misma razón, Timoteo no debe ordenar a un anciano o a ninguna persona con premura, sino con paciencia, asegurarse que él es ordenado, imponer las manos, para que cumpla con todos los requisitos de ese llamado. Así como la honra es doble para los ancianos, y eso es deseable, también el juicio para los ancianos que fallan al llamado de Dios, al llamado que Dios les ha hecho, y cuando caen en pecado, de esa misma forma puede ser devastador para el anciano, para el pastor y para la congregación, o quizás mayor. En la historia de la iglesia, desde sus inicios, se ha visto la caída de muchos pastores y líderes, y eso es triste. Algunos han sido hallados en pecado temprano en el ministerio para ser restaurados o definitivamente destituidos, mientras que otros han sido descubiertos mucho más tarde en su vejez o incluso después de sus muertes. Algunos pueden pasar por alto la supervisión de la iglesia y el cuidado de los demás líderes, pero ninguno de ellos ocultará su pecado delante de Dios. Recuerdo cuando estaba en la universidad y desaprobé una materia. Yo quería esconder mis calificaciones de mis padres. Por supuesto que mi madre estaba muy atenta y tenía acceso a todas mis calificaciones. Y ella se dio cuenta que yo había fallado en una de mis clases. Tuve que rendir cuentas delante de mis padres por mi falta de disciplina en mis clases. Y fue vergonzoso. ¿Cuánto más estamos desnudos delante de Dios, del Dios que lo ve todo? No hay nada que podamos ocultar delante de Él. Y seremos avergonzados, aunque querramos ocultar nuestras faltas. ¿Cómo respondemos a las fallas o a los aciertos de los líderes de nuestra iglesia? Los ancianos son el ejemplo de la iglesia y también la vergüenza de ellos es para el escarmiento de la congregación. El honor de los ancianos es para que los miembros sigan su ejemplo. La tercera razón es que los que sirven al hombre lo hacen para honrar a Dios. En este contexto, los esclavos podrían estar en una posición de esclavitud por diferentes razones y por
diferentes cantidades de tiempo. Algunos podrían ser liberados en unos cuantos años, por lo que sería fácil para ellos ser irrespetuosos con sus amos y solo esperar que llegue el momento en el que su deuda sea pagada para ser libres. Pero Pablo rompe los paradigmas y llama a los cristianos que son esclavos para servir con respeto. No porque sus amos lo merezcan, sino porque estos esclavos están representando a Cristo delante de sus amos no cristianos. Si los amos son creyentes, entonces los esclavos tienen todavía más razón para honrarlos porque son sus hermanos en Cristo. Ellos merecen más honor porque Cristo los une. Honrar a los amos es honrar a Dios. Los esclavos buscan el honor de sus amos porque piensan en el honor de su Dios y Señor, en primer lugar. La esclavitud parece un trato injusto o un convenio de maltrato, pero en este contexto podría ser un contrato de trabajo para pagar una deuda que el esclavo tenía, y por eso llegó a esta posición de esclavitud. Este contrato podría ser violado y llevar a los esclavos a ser abusados y maltratados, lo que no está bien. Lo mismo que puede suceder hoy en día en muchas empresas y lugares de trabajo, donde los obreros son explotados y maltratados y abusados por sus empleadores. Sin embargo, cuando las circunstancias son difíciles y no hay opciones de cambio laboral para los empleados, para usted como empleado, el llamado que Dios está haciendo a usted como empleado es que usted ponga su mente cuando está trabajando en su empresa que lo trata injustamente. Ponga su mente en el honor de Dios y no en el hombre. Usted está sirviendo a Dios, no está sirviendo a los hombres. Uno de mis primeros trabajos como ingeniero civil, ingeniero residente, fue el de la construcción de un edificio. Mi jefe tenía fama de ser prepotente. Apenas 2 meses después de trabajar en esta empresa, mi jefe me gritó sin razón aparente y me avergonzó delante de mis compañeros de trabajo. Y de acuerdo con su filosofía, era necesario recibir a los nuevos empleados con autoridad y mostrarles quién era el que mandaba. Me sentí realmente humillado y me quedé callado y sorprendido al mismo tiempo por la actitud de mi jefe. Unos meses más tarde, terminamos la construcción de ese edificio y yo fui a trabajar a una compañía diferente. Sin embargo, nunca pude olvidar que aunque mi corazón estaba dolido por las palabras hirientes de este ex jefe, Dios me ayudó a permanecer en silencio y en humildad. Todos sabían que yo era cristiano en el lugar que trabajaba y quedarme callado fue la mejor respuesta en ese momento. No porque este ingeniero merezca, este ex jefe merezca un trato diferente o por quien yo soy, sino porque yo represento a Cristo donde sea que yo voy y debo responder con mansedumbre para que el nombre de Dios sea honrado por la forma en la que respondo a mi jefe. ¿Cómo deben actuar los cristianos en sus trabajos? Creo que hay una gran conversación acerca de la justicia laboral. Podríamos pasar horas hablando de la justicia en el ámbito laboral y los abusos que las empresas y autoridades ejercen sobre sus trabajadores. Pero no creo que mucha humildad en los lugares de trabajo sea el mayor problema. Creo que el orgullo, incluso en los cristianos, es un gran problema que trae deshonra al nombre de Cristo. Por lo tanto, hermanos, seamos humildes, aun cuando nos hablen con aspereza, y cumplamos con nuestro trabajo con excelencia, como para Dios. Si los jefes o superiores no son cristianos, sirvamos con respeto y hagamos nuestro trabajo mejor que los demás, para que el nombre de aquel que nos salvó sea honrado. Lance Armstrong, ese ciclista que hizo trampa, se encontró en la circunstancia de confesar su falla y renunciar a sus medallas. Pero hay muchos atletas y políticos corruptos, e incluso pastores cuyos pecados no son expuestos. Pero todo se traerá delante del juicio de Dios, que recompensará a sus siervos fieles
para entrar en su reposo para siempre. Y enviará al eterno exilio a los siervos infieles que le llamaban Señor, pero le deshonraban con sus obras. Entonces, vivamos en la búsqueda de la honra de Dios por medio de la honra de nuestros pastores. Reconozcamos la labor de los hombres que han dedicado su vida a la enseñanza, a la predicación y al pastoreo de la iglesia de Dios. Y no pasemos por alto el pecado de aquellos que han fallado, para que sean restaurados y el honor de Dios no sea puesto en juego. El honor y la gloria sean al Dios de toda justicia y al Dios de nuestro Señor Jesucristo.